Buenas tardes, mi nombre es Ana García Gaspar, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 21013846. Mi asesor es Arturo Trujillo Ramos, licenciatura en Derecho. Mi materia es Derecho Procesal Penal. La actividad es el reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? La fecha es 8 de junio de 2023. La primera pregunta de mi actividad dice: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Se refiere a la posibilidad de que la difusión de la justicia penal puede ser indicado desde países periféricos o semiperiféricos, denominando así dos direcciones geográficas importantes para la comprensión de lo que se quiere decir, los cuales son difusión horizontal o semihorizontal. Desde la periferia, el autor nos muestra que los países periféricos o semiperiféricos, los cual quiere decir que son países en desarrollo o tercermundistas, pueden tener o propiciar la difusión de justicia penal hacia otros países periféricos o semiperiféricos. La difusión triangular desde la periferia es otro ejemplo que nos da el autor cómo se puede hacer esta difusión. Puede ser igual desde países periféricos o semiperiféricos, pero se llama triangular porque estos países periféricos o semiperiféricos pueden hacer la difusión directa a países centrales, o sea, países económicamente o políticamente más desarrollados, y eso a su vez los centrales, los semiperiféricos también pueden hacer una difusión de justicia penal hacia otros países periféricos o semiperiféricos. Esto quiere decir que la ola de reformas procesales penales en América Latina combina casos de difusión horizontal o semihorizontal desde la periferia en casos de difusión triangular desde la periferia. La pregunta número 2 dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Es los derechos que tiene tanto a los imputados como las víctimas, porque anteriormente en los códigos inquisitivos había muchas limitantes y muchas arbitrariedades, como el código inquisitivo. El juez estaba a cargo de la investigación preliminar, es decir, que tenga el rol de investigador y juzgador en esta etapa. La investigación que hacía el juez era secreta para el imputado y para su abogado. Los derechos del imputado eran muy limitados en esta fase. La prisión preventiva del imputado era obligatoria, salvo algunas excepciones muy limitadas. La fase del juzgamiento era predominantemente escrita. Era secreta para la ciudadanía, no había jurado. En los códigos acusatorios que señala el autor, las características principales son: en los códigos acusatorios los juicios son orales y públicos. Se protegieron los derechos del imputado. El imputado tiene más derechos durante la investigación preliminar. El imputado tiene derecho a la presunción de inocencia. La última pregunta dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? A comienzos de los 90 se consolidó la llamada de Red de Expertos Activistas del Sur como instituciones internacionales y dos modelos estadounidenses.
Los miembros de la red trabajaron para expandirse mediante la organización de congresos, la creación de centros de apoyo e investigación, la generación de oportunidades laborales y la diseminación de las actividades de la red mediante poblaciones y conferencias. Al mismo tiempo, otras instituciones internacionales se sumaron al trabajo que había comenzado en los 80 y apoyaron las reformas procesales penales y el trabajo de la red de expertos activistas del sur a lo largo de América Latina. La red de activistas fue trabajado de la mano con el sistema de justicia penal, donde se incluían abogados, fiscales, jueces, profesiones, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. De esta manera, los miembros de la red de activistas promovieron a los códigos acusatorios como una solución eficaz a los problemas existentes en el debido proceso de la ineficiencia y la falta de transparencia de los sistemas inquisitivos en latinoamericanos. Como cierre de mi actividad, dice: opinión en la que indiques la relación entre el texto de Langer y la Reforma Constitucional de Seguridad Pública y Justicia Penal de México. Lo que menciona el autor Máximo Langer en su texto es el origen y las bases de la reforma constitucional en México en materia de seguridad pública y justicia penal que se consolidaron a lo largo de los últimos años con la participación de juristas y expertos en leyes. Gracias a esto en México se logró que no solo las víctimas tuvieran más derechos como el de la presunción de inocencia, entre muchos otros igual de importantes que dejaron fuera las prácticas del sistema penal inquisitivo, pues con este existían cantidad de actos que dejaban sobre todo al imputado sin la posibilidad de una adecuada defensa. Pues esto sería mi texto. Gracias.